Es tú, Jesucristo. Es nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Solo de cantarlo, porque Él tiene toda potestad, Él tiene toda potestad. Y la buena noticia, como decía al final del canto, es nuestro Jesucristo, es su Jesucristo. Haga suyo al Señor, ¿verdad? Nosotros, hay una parte en la Biblia que dice que nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Gloria a Dios. Bienvenido, hermano, a la casa del Señor. Damos gracias a Él, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí nuevamente en su casa, y estamos contentos y agradecidos y con la expectativa de lo que el Señor nos hable, ¿verdad?, hoy, y confiando que Él es fiel y es bueno con nosotros, muy bueno con nosotros. Vamos a leer la escritura, hermanos, antes de que se sienten, para darle una bienvenida a unas visitas. Se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 33. 13. Mateo capítulo 13, versículo 33. Es una parábola, está cortita y está pequeña. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, así tomarás asiento. Nuestro amado Dios, Padre, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Te agradecemos por tus bendiciones y por tus bondades, y sobre todo por tu palabra, Señor, porque si en algo podemos confiar es en ella, Señor, Padre. Si en algo podemos confiar nuestras vidas, nuestro, Señor, destino eterno, es en tu santa palabra. Dios, por favor, háblanos, ayúdanos y guíanos, Señor. Te lo pedimos humildemente y reverentemente, Señor, para que tú hagas tu obra en nosotros, por favor. Cumple tu propósito y enséñanos tu voluntad, por favor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, hermano. Unas visitas y queremos dar la bienvenida para que ellas pues sientan, ¿verdad?, la bienvenida, y que nos sentimos contentos de que estén con nosotros. La verdad, nos sentimos muy contentos y queremos darle la bienvenida a la señora Lourdes Hernández Valente. Su hermana, ¿puede ponerse de pie, hermana, por favor? Que Dios te bendiga. Que el Señor le haga y lo que usted venga buscando, el Señor se lo conceda. Amén. También tenemos a nuestro hermano Arturo López. Hermano, ¿se puede poner de pie, por favor, para que lo conozca? Y familia, y darle gracias por ello. Bueno, hermanos, acabamos de leer una parábola. Bueno, ustedes saben, hemos venido hablando un poco sobre las 7 parábolas de Mateo 13, en las cuales el Señor expresó en resumidas cuentas los términos del reino de los cielos. Cuando Él vino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y entonces el Señor empezó a enseñar sobre ese reino. Empezó a enseñar cómo funcionaba ese reino, en qué consistía ese reino y qué era lo que tenían que hacer los administradores de ese reino, ¿verdad?, que somos nosotros. Entonces, aquí habla un poco sobre la levadura. Y si ustedes se fijan en la Biblia, hermanos, y ustedes estudian la Biblia y la leen, se van a dar cuenta que la levadura en la Biblia siempre o casi siempre se refiere, tiene una connotación de malo, de hipocresía, de falsedad o de cosas como esas. En toda la Biblia casi ustedes se van a dar cuenta
para lo que el Señor usa la levadura, ¿verdad? Pero en este caso yo me preguntaba por qué el Señor utilizó la levadura como una, pues sí, para asemejarlo al reino de los cielos, ¿verdad? Porque el Señor lo aplicó de esa manera. Entonces la levadura, si ustedes lo estudian científicamente, bueno, las mujeres, ¿verdad?, que cocinan, cuando comemos pan o algo así, se dan cuenta de que tiene levadura, y en sí casi todos los componentes que tienen azúcar, o los organismos, las cosas que tienen azúcar o algo así, tienen levadura, ¿sí? Es un hongo, es como una bacteria, no es bacteria, es un hongo, y es algo que se reproduce. Y yo siempre he tenido tenía una duda, ¿por qué la cultura, bueno, yo vivo en México, ¿verdad? Te puedo hablar un poco sobre la cultura de México, no sé si en otros países lo hacen así, pero decía, ¿por cómo la gente puede comerse algo podrido? O cómo, o sea, las cosas se comen podridas. Por ejemplo, el queso es leche fermentada y es muy delicioso. El yogur también creo que es leche, crema fermentada, ¿verdad? Y bueno, para mí es algo un poco difícil de comprender, porque comemos cosas fermentadas, o que por así decirlo no están echadas a perder, ¿verdad? Porque son las que están fermentadas. Por ejemplo, una vez me dieron, ¿cómo se llaman esos? Los huitlacoches, ¿sí los han comido? Y la verdad, me dijeron, no lo veas, entonces me lo comí así en el taquito y sabe muy rico, pero el aspecto fue lo que no me agradó para nada, ¿verdad? Porque se ve algo así como podridito, ¿sí me entienden? Y bueno, así soy yo, ¿verdad? Por la vista me dejo guiar muchas veces. Puedo comerme algo sin verlo y a lo mejor está rico, pero si lo veo, ya como que en vez de estar conectado mi olfato con mi boca, con mi gusto, está conectados mis ojos con mi gusto. Entonces, la levadura es un hongo, es algo que, por ejemplo, a la masa le echan levadura para hacerla, pues, crecer, ¿verdad? Inflarse. Entonces, ¿cómo se podría decir? Lo que ocurre químicamente cuando se mezclan esas partecitas que se llaman levadura, dice que se alimentan de azúcares de los alimentos. Entonces, al alimentarse de azúcares de los alimentos, ellos se reproducen asexualmente, ellos se reproducen, como que se dividen, ¿verdad? Y se van reproduciendo. Entonces, lo que ellos hacen cuando comen azúcar, o comen los componentes del azúcar en la comida, en los alimentos, desprenden o destilan alcohol etílico y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas, ¿verdad? Es un aire. Entonces, si ustedes se fijan en un panecito, ustedes lo van a ver, tienen así como globitos por dentro. ¿Se han fijado eso? Es por lo que hace la levadura, que desprende ese componente químico, el dióxido de carbono, entonces infla las cosas. Eso les digo, ¿no?, para hablar un poco sobre la levadura. Entonces, se utiliza desde tiempos antiguos, desde tiempos muy antiguos, aún en Egipto. Se cree que fue los primeros lugares donde apareció, o donde lo utilizaron, porque de ahí nació el pan, o se cree que de ahí nació el pan, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero el Señor lo utiliza para referirse al reino de los cielos. Entonces, en la Biblia se habla con mucha frecuencia, le digo, usted se va a dar cuenta, y siempre es algo para algo malo, no algo bueno. Ahorita vamos a verlo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Entonces, en la parábola de la levadura, el Señor se refiere a la levadura para asemejarla con el reino de Dios. Entonces, Mateo 13:33 dice así, vamos a leerlo otra vez. Otra parábola le refirió: el reino de los cielos es semejante, o sea, se parece a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Un solo versículo utiliza el Señor para referirse a la influencia que tiene el Evangelio en el mundo. En este caso, la levadura representa el Evangelio o el reino de los cielos. Y también en este caso, las 3 medidas de harina son representadas por el mundo. ¿Sí me entienden? O sea, que llega la levadura, el reino de los cielos, al mundo, entonces influye de una manera grandiosa, ¿verdad? Se acerca el reino de los cielos a la tierra,
y las buenas noticias llegan al mundo, ¿verdad? 3 medidas de harina era una cantidad muy grande, muy grande. No, bueno, busqué qué cantidad era, ¿verdad? Pero unos decían que una y otra que otra, pero más de 20 litros sí eran de harina. Dice que esta mujer puso levadura en las 3 medidas de harina, hasta que todo fue logrado. Así es el Evangelio en nuestras vidas. Cuando llega la influencia del Evangelio, cuando llega la levadura del Evangelio y del reino de los cielos, hace una transformación de vida, ¿sí? Hace una transformación de vida, de costumbres y de corazón. Así como la levadura, cuando la ponen ustedes en el pan, ustedes ven un panecito así chiquito, y cuando la levadura empieza a crecer, ¿sí? ¿Se han fijado? Así es el reino de los cielos en nuestra vida. Llega el Evangelio a nosotros y aún las dimensiones, aún la materia de ese panecito, y aún sus componentes químicos cambian cuando la levadura interviene. ¿Se han fijado? Cambia. Eso así es el Evangelio en nuestras vidas. Cuando llega el Evangelio en nuestras vidas, nuestro corazón cambia, nuestras costumbres cambian. Todo empieza desde adentro hacia afuera y empieza a una nueva vida, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, comenzamos con una nueva vida. Entonces, en la Biblia en nuestro propósito, lo que queremos hablar es de 2 tipos de levadura, por así decirlo, ¿verdad? Uno es la levadura mala, la que el Señor habló cuando les dijo, no guardaos de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Entonces, perdón, no les di el tema. El tema es el reino de Dios, lo que hemos llevado. Y el subtema es un poco de levadura, leuda toda la masa. Con poquito de levadura, le leuda toda la masa. Así con poquito. Es muy similar a la semilla de la mostaza, ¿verdad? Pero en la semilla de la mostaza es el crecimiento del Evangelio. Y aquí es la influencia del Evangelio en el mundo, ¿verdad? En la vida. Entonces, un poquitito así de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque se reproduce. Y como se van alimentando, se expanden y se reproducen y todo, ¿verdad? Arrasan con todas esas cositas tan pequeñas. Entonces, una es esa, la levadura mala, la de la hipocresía, la de la falsedad que existe, ¿verdad? Otra es la levadura como tipo del reino de los cielos. Es lo que queremos hablar en esta mañana y espero que usted tenga su corazón abierto, ¿verdad? Descanse en su mente, descanse en su vida. Venía escuchando una reflexión donde decía este hombre que el hombre tiene 1 o 2 días de descanso a la semana de toda su labor, ¿verdad? Cuando él trabaja, se cansa, se fatiga, pero tiene 1 o 2 días de descanso. Pero dice que en esos días el hombre procura, o la mujer, ¿verdad? También procura que en esos días no hacer mucha labor física, procura descansar su cuerpo, ¿sí? Pero él dice, ¿y qué de su mente? Es como un tiempo libre para la mente. Entonces ustedes pueden estar aquí en la iglesia, en su día libre, venir aquí, pero su mente está maquinando, ¿verdad? A lo mejor le hacen caso al predicador, porque su mente está dando vueltas, ¿verdad? A lo mejor usted tiene problemas, a lo mejor usted tiene preocupaciones, a lo mejor tiene enfermedad, ¿verdad? O tiene alguna cosa y su mente está así. Yo he batallado con mucho esta semana. Estamos pasando por un proceso difícil en la familia, ¿verdad? Es algo difícil. Créanme, hasta hay como 3 días que no puedo dejar de pensar en eso y me despierta y no me deja dormir, ¿verdad? Sueño con eso, estoy con eso, ¿verdad? Y estoy dentro de eso, ¿verdad? Pero cuando llega uno a la palabra de Dios, todo eso se va, ¿verdad? Todo eso se va. Cuando llega uno a donde está la presencia de Dios, todo eso se va. Te olvidas de todo, de tus problemas y de todo. Así que en esta mañana yo le invito a que descanse su mente, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Isaías, olvídese de la olla de frijoles, olvídese del recibo, olvídese de todo, ¿verdad? Todo está bien aquí en la casa del Señor. Bueno, Levítico 2:11, hermanos. Levítico 2:11, y vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tipo de la levadura, de la manera mala, la levadura de hipocresía, de falsedad.
11 del... Perdón, no, es el 2.1. Sí. Lo tienen, dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová, y lo que resta de las ofrendas será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda ofreceréis a Jehová, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Bueno, yo muchas veces he leído esto y pasaba por alto. Ustedes se preguntan por qué el Señor no quiere levadura en sus ofrendas, ¿verdad? ¿Por qué no quería levadura en sus ofrendas? Si aún ustedes han visto, y los que han participado en la Santa Cena, ¿verdad? Saben que es un pan sin levadura. Es una tortillita, ¿verdad? Muy simple, muy insignificante, y no tiene mucho sabor, no tiene nada de agradable, la verdad. No tiene nada agradable, pero eso representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ustedes lo ven porque no tienen levadura, porque fue un mandato del Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no habrá querido levadura? Si ustedes han visto los panes de las panaderías, ¿cómo están? Bien bonitos, ¿verdad? Bien bonitos, bien ricos. Aún me tocó trabajar en una panadería, y en las fechas de Semana Santa por ahí se utiliza mucho en las iglesias tradicionales la práctica de comer pan. Entonces le llevamos unas que se llaman las semitas. ¿Sí las conocen? Sí. Semitas, bueno, son unas cosas ¿de qué son? De anís, de anís, pero están así bonitos, ¿verdad? Están bien bonitos. Aún ellos dicen, háganlos bien bonitos. Entonces, ¿por qué al Señor no le gustó eso? Porque el Señor quería sin levadura, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Había varios tipos de ofrendas para el Señor. Unas eran el holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, ¿qué más era? La ofrenda de paz. Y había ciertos tipos de ofrendas. Dentro de ellas había una que se llamaba la ofrenda de la oblación. Era presentar al Señor, era de flor de harina y aceite, era lo que le presentaban al Señor, y era una ofrenda de olor grato. Las ofrendas se dividían en dos: una era de olor grato a Jehová y otra era de no olor grato. Olor grato a Jehová se refería en que al Señor le agradaba, ¿verdad? ¿Ustedes han olido un perfume? Sí, ¿verdad? Huele rico, ¿verdad? Te hace bien oler ese perfume. ¿Ya han olido una cosa sucia o cochina? También no te hace bien, ¿verdad? Es muy feo. Entonces al Señor así era. ¿Y saben cuáles eran las ofrendas de olor grato a Jehová? Eran las que el hombre llegaba y presentaba voluntariamente, en las que llegaba y presentaba al Señor su ofrenda de paz, ¿verdad? De armonía con el Señor. Algo que dijera el Señor: wow, mi hijo me ama, ¿verdad? Mi hijo ha venido a mí. Las que no le gustaban al Señor eran las ofrendas del pecado. Llegaba el Señor: ay, otra vez con su corderito, muchacho ya volvió a pecar, ¿verdad? O no, ahí viene otra vez el sacerdote. Ay, bueno, era algo que
remitía por un momento el pecado, ¿verdad? Pero no le agradaba al Señor, no le agradaba en el sentido que no era algo que a Él le contentara, ¿verdad? Sino que el pecado, por eso Dios odia el pecado. Al pecador lo ama, ¿verdad? Pero el pecado lo aborrece. El pecado que está en el hombre lo aborrece, ¿verdad? Así que si uno tiene pecado, pues procure, ¿verdad?, quitarse eso de encima, porque el Señor lo aborrece con ganas. Entonces, así consistía, era algo agradable al Señor, y la oración era una de ellas. Entonces el Señor les dijo: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Él mandó que se ofreciera sin levadura toda ofrenda. La levadura, hermanos, representaba aquí algo visual, ¿verdad? Algo de vista, ¿verdad? Y a veces, muchas veces podemos ser así nosotros, de vista. Podemos vernos, ¿verdad? Ven a mí o a alguien y dicen: wow, el hermano, ¿verdad?, qué tremendo, ¿verdad?, qué bonito canta, qué bonito predica, y wow, ven lo que hacen, todo lo que hacen. Pero hay algo que no se puede ver, hay algo que no se puede ver en las personas. Ustedes me pudieran ver a mí, ¿verdad?, aquí, y no por así decirlo que yo sea así, ¿verdad? Pero ustedes me pudieran ver a mí, es como que un ejemplo, ¿verdad? Es que yo pienso en eso, digo, si yo me pongo de ejemplo y si la gente cree que realmente lo que estoy diciendo es verdad, que yo peco, que yo miento, que yo robo, que yo hago esto, pues qué confianza me van a tener más si yo le predico, le digo algo. Pues por eso me cuido de eso. Entonces, representaba eso, algo así visto, ¿verdad? Como les decía ahorita, ven un panecito así chiquito, aplastadito, una tortillita, pues no tiene nada de verdad, ¿verdad? Pero llegan y le presentan un pan así, una conchita o algo, y muy agradable. Por eso representaba, ¿verdad? Venir y presentarse al Señor tal y como es, ¿sí? Tal y como somos, ¿verdad? No podemos poner máscara, no podemos poner traje, no podemos poner nada delante del Señor. ¿Por qué? Porque nos conoce. Aún podemos esconder, ¿verdad?, nuestro pecado, nuestra falsedad, nuestra hipocresía ante las demás personas, pero ante el Señor no se puede, ¿sí? Entonces, en esto consistía esta ofrenda, en llegar y presentarle al Señor lo que somos y como somos, ¿verdad? No vamos a venir: no, Señor, que yo hago esto y que yo el otro, no. Él nos conoce, ¿verdad?, y sabe cómo somos. Entonces, en eso consistía. Y la hipocresía es representada por la levadura en este caso, la hipocresía y la falsedad. Entonces, esta levadura es la que el Señor nos advirtió y nos aconsejó: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de este tipo de levadura. Este tipo de levadura, hermanos, es como lo que hemos venido oyendo y hablando desde tiempos anteriores o cultos anteriores. Es como el religioso del cristiano, ¿verdad? Puede llegar y presentarse un religioso con mucha levadura, bonito a lo mejor, ¿verdad? Pero es levadura y el Señor, ¿sí? Bueno, vamos a leer otra escritura, hermanos. Si comprendemos un poquito esto, no me quiero quedar ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a Mateo, pero ¿sí entendieron un poquito? Sí, amén. Pues cuando usted vea en la Biblia, cuando dice el Señor: a mí no me traigan levadura, tómelo y dígale: o sea, al Señor no hay que traerle nada falso, nada que no sea cierto. Mateo 16 del 1 al 12. ¿Lo tienen? Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le dijeron, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid: buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan.
Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5,000 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, aquí encontramos una parte donde siempre, ¿verdad? Casi siempre van a encontrar, cuando quieran ver la competencia entre religión y cristianismo, aquí lo van a encontrar, ¿verdad? Con los fariseos. Siempre que estaba un fariseo, era contienda y era pleito, ¿verdad? Con el Señor. Siempre era para tentarle, siempre era para tirarle algo, porque no estaban de acuerdo con lo que él hablaba y decía, porque eso les golpeaba en su orgullo, les golpeaba en lo que ellos eran, ¿verdad? Ellos eran los maestros, los rabís, entonces no podían permitir eso, y menos un hombre como Jesús, ¿verdad? Un hombre que venía, ¿verdad? Desde, ¿cómo puedo decir? Venía no quiero decir del barrio, pero venía del pueblo, del vulgo, venía de ahí, ¿verdad? No, decían, ¿dónde aprendió estas palabras? ¿De dónde conoce letras? ¿En qué escuela, verdad, estudió? Entonces era la competencia. Entonces aquí se presentaron ante el Señor tentándole como siempre. Y el Señor, pues como siempre, ¿verdad? Que pobres, siempre llegaba y les daba unas bofetadas y salían humillados, ¿verdad? Porque, pues imagínense, ponerse enfrente de tu Creador y decirle, ¿sabes qué? Pues yo no creo en ti, lo que tú estás diciendo no es cierto, yo soy demonio, no se crea. Imagínense qué será, ¿verdad? Qué irreverencia, qué irrespetuosa, ¿verdad? Es como cuando le reclamamos al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué esto? ¿Sí me entienden? De ponerse ante tu Creador, tu Hacedor, y pelear. Bueno, así estaban estos hombres. Entonces el Señor les dijo, hipócritas, saben distinguir las señales, saben distinguir si va a llover o no va a llover, y no saben distinguir la señal del tiempo, ¿verdad? La señal del Mesías cuando ha venido, ¿verdad? Entonces les dijo, hipócritas. Una característica de los fariseos era la hipocresía. Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Y también Pablo les dijo, pared blanqueada, le dijo a uno de ellos. Dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera están bien bonitos, tienen todo muy bien. ¿Se imaginan a un ataúd, a una tumba o algo? Ustedes van a los panteones y la ven bonitas, grandes, bien padres, limpias y todo. Pero por dentro están llenos de podredumbre. Así estaban los fariseos, ¿verdad? La apariencia de piedad, la apariencia de bueno, ¿verdad? La apariencia de un religioso, pero por dentro llenos de cochinada, ¿sí? Llenos de podredumbre. Así están muchos religiosos de este tiempo, ¿verdad? Por fuera, wow, ¿sí? Pero por dentro, ¿sí? Podridas las cosas, ¿verdad? Raíces de amargura, rencor, temor, mentira, adulterio, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas a veces aparecen en la mente de muchos religiosos. Estaban estos y les dijo, hipócritas. Entonces el Señor, ya cuando se fueron los fariseos y todo, el Señor les advirtió a los discípulos y les dijo, ¿saben qué, hijitos? Líbrense o cuídense o aléjense de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Y de los saduceos. Pero aquí dice la Biblia que ellos, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Saben de dónde venían Jesús y sus discípulos? Bueno, más atrás ustedes van a encontrar que venían de alimentar a 4,000 hombres. Venían de ahí del camino, ¿verdad? Venían de alimentar a 4,000 hombres. ¿Con cuántos panes dice? Con 5 panes alimentó 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Y llegan estos cabezones, ¿verdad? A veces somos así nosotros con el Señor. Y el Señor dice, no, ¿saben qué? Líbrense de la doctrina, líbrense de la levadura. Y a veces con la mente toda trastornada, ¿verdad? Y imagino ahí codeándose y diciéndose, ay, te dije que
no, tú tuviste la culpa, no, tú traes la bolsa de dinero ahí con el Judas, de haber estado y diciendo, ay, esto nos dice porque se nos olvidó el pan, ¿verdad? Y el Señor, conociendo sus pensamientos, conociendo su corazón, les puso una regañiza bárbara. Si ustedes leen en Marcos 8, del 15 al 21, lo van a ver ahí. Aquí les habló suavecito. Bueno, aquí el Mateo lo puso así de esa manera, ¿verdad? Les habló más tranquilito. Pero en Marcos les dijo, hombres de poca fe, no entienden, no saben, no conocen. Les dio una buena arrastrada a sus discípulos. Entonces así estamos a veces nosotros, llega la palabra de Dios, tan simple y sencilla como siempre es, simple y sencilla. Bueno, es sencilla, es práctica, no que sea simple ni que sea sencilla porque es algo especial, pero como decía el pastor los días, es difícil entender eso. A veces llega así la palabra a nuestras vidas y uno lo hace tan complicado, ¿verdad? Pero empieza uno a pensar y a decir, pero es sencilla, ¿verdad? Así de sencillo. Dice, el Señor les advirtió a sus discípulos sobre la levadura, por ser algo tan sigiloso, por ser algo tan, ¿cómo? Sutil. Esa palabra la vengo buscando desde ayer que estaba ahí estudiando, la quería y no la encontré en mi mente, ¿verdad? Ni sé dónde andaba. No la encontraba y hasta que me la dijo mi hermano, tan sutil. Así es la levadura de los fariseos, así es la hipocresía, ¿verdad? Es muy sutil. El Señor les advirtió, dijo, cuídense de la levadura, porque como les decía la vez pasada, hay una línea pequeñita, chiquita así, una línea, un cordón, un hilo entre la religiosidad y el cristianismo, ¿verdad? No porque sean muy parecidas ni porque sean algo similar, ¿verdad? Sino porque llegas al cristianismo, llegas a la iglesia, llegas a eso y hay tanta confusión, hay tantos ataques del diablo, ¿verdad? Hay tantas maneras de trabajar del diablo que te la pone así en un hilito y te puedes desviar a ser un religioso o te puedes desviar o más bien caminar a ser un cristiano. Entonces es tan sutil esa levadura. Cuando una persona no tiene fe, tiene levadura. Una persona no tiene fe en el reino de Dios, tiene levadura, ¿verdad? Simple inflación. Era lo que consistía la ofrenda del Antiguo Testamento. Ellos lo que tenían era pura simple inflación, ¿verdad? Ustedes han visto, oye, yo lo puedo decir, en la panadería un trabajo en serio, no es para hacerle promoción, ¿verdad? Pero no he probado un pan más rico que allí, ¿verdad? Y ustedes comparaban un pan de otra panadería, cuando yo llegaba, teníamos para nosotros así grandotes, pero grandes, y los de nosotros estaban así más chiquitos. Y llegaba el patrón y decía, mira estos panes, todo medio locón, y agarraba el pan y decía, mira, y lo hacía, era pura masa, pura inflación, lo que uno se come, ¿verdad? Entonces dice, mira y lo hacía, y se hacía algo duro, es más, hasta pesaban más los de nosotros. Era nuestra, ¿cómo le puedo decir? Nuestra estrategia de venta. Llegaba uno con un pan todo inflado y con nuestro pan, y decía, vea, ¿cuál diferencia, verdad? Nos decía el patrón que el pan que él vendía era que no engordaba. El que engordaba era quien se lo comía, ¿verdad? No se crea. Dice que de los panes que él vendía, había una gran diferencia entre lo que hacía subir de peso con otros panes, ¿verdad? Bueno, es una paréntesis. Cuando una persona tiene fe, tiene levadura, tiene simple inflación cristiana, tiene simple religiosidad, ¿verdad? Algo que te hace ver. Por eso el Señor también, se me olvidó decirles, Él no quería miel en sus ofrendas. Dijo, ni levadura ni miel. Ni levadura ni miel. Y si ustedes piensan, pues la miel es algo rico, es algo que hacen los animalitos, es algo natural. ¿Qué tiene de malo, verdad? Pero al Señor no le gusta eso. Simple dulzura, simple, pues sí, dulzura del Evangelio. Así no es el Evangelio. La palabra dice que la palabra del Señor es como miel, ¿verdad? En la boca, es dulce, es agradable, ¿verdad? Pero tiene uno que presentarse al Señor
tal y como es, ¿verdad? Es como presentarse ante un problema o ante una dificultad como eres, ¿verdad? Como estás. A veces las personas en casos así presentan una falsa sonrisa, ¿sí? Representan una falsa, ¿cómo decir?, autocompasión y automotivación, ¿verdad? Pero lo que hace la diferencia en un tiempo de dificultad es el Señor a tu lado, ¿verdad? Leía, cantábamos el canto ese, en serio me emocionó, quería cantarlo en medio de todos y cantaran todos, ¿verdad? ¿Cómo va? Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Qué me dice, hermano? Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque un gigante se encuentra ahí, si yo nunca temeré, nos trajo aquí ¿a qué? A poseer la tierra que Él nos dio. Esa es la diferencia en un problema, en una dificultad, en una enfermedad. Que el Señor no te trajo aquí para sufrir una enfermedad, no te trajo aquí para sufrir un problema o algo así, no te trajo a eso. Él te trajo a poseer una tierra más fuerte, ¿verdad? Una tierra que no es de este mundo, no es de este siglo. Y me ponía a pensar en el problema que tenemos ahorita como familia. Es un problema legal en una tierra, ¿verdad? Le quieren quitar la mitad de la casa de mi mamá y está bien difícil. Yo cantaba y decía, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. No nos trajo aquí para que un problema de ese tamaño nos eche para atrás. No te trajo aquí el Señor para eso. Te trajo para poseer. Y a lo mejor la tierra no es un bien material, no es tu salud, a lo mejor no es algo así. Pero la tierra que tú vas a poseer trasciende los cielos, la tierra, el sol, todo el universo. Esa es la tierra que el Señor te trajo a poseer. Es por lo que estamos peleando, ¿verdad? Entonces, así es el cristiano. El cristiano no tiene levadura. Es lo que es, ¿verdad? El cristiano es nada más, no aparenta. Bueno, otra parte en la Biblia, 1 Corintios 5, 6. Oh, hermano, Dios es bueno, ¿verdad? Con sus hijos. Muy bueno con sus hijos. Y es una esperanza, ¿verdad?, que tenemos en eso. Lo dejamos yo y mi esposa y decíamos, qué difícil es ser para una persona, a veces a lo mejor pasar por los problemas que tú estás pasando o que tú pasaste, ¿verdad? Para otra persona, a lo mejor es muy difícil, ¿verdad? Por lo que tú estás pasando o pasaste. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene un ancla, no tiene esperanza, no tiene algo, ¿verdad?, de cuál agarrarse. Pero si uno tiene a Dios, y si Dios lo tiene a uno, ¿verdad? Wow, qué fortaleza, qué ventaja tiene un cristiano, ¿verdad? 1 Corintios del 5 al 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La carta de los Corintios, una carta que el apóstol Pablo les mandó a ellos para tratar varios puntos, ¿verdad?, doctrinales y varios puntos. Ellos le habían mandado una carta a él, ¿verdad? Pero había rumores y había cosas de que el apóstol Pablo ponían en duda su apostolado, ¿verdad? Ahí andaban uno que otro hablando de él, ¿verdad? Hablando mal de él, como ocurre en muchas situaciones. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablarles de su vocación, de lo que ellos son, ¿verdad?, de lo que ellos representan para Cristo, y después les empieza a hablar de los puntos doctrinales y de las cosas, los empieza a exhortar, les empieza a animar, ¿verdad? Esta parte, usted lee en parte atrás, del 6 al 1, ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo empieza a tratar un asunto por un pecado, por una inmoralidad que estaba ocurriendo en la iglesia. Cuando dice, y pecado que ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que uno tiene la esposa de su padre, ¿verdad? Entonces le dice, ¿qué no hay uno entre vosotros que juzgue? ¿Que tienen que ir a comparecer ante los gentiles
para que juzguen este caso. Dice, en todo, reunidos ustedes con mi espíritu, yo ya juzgué, desde que me lo dijeron ya juzgué. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu, y ¿cómo dice? Y entreguen a ese perverso a Satanás, ¿verdad? Y dice, wow, qué cosas tan duras, qué cosas tan fuertes, ¿verdad? Pero dice, para que su cuerpo, ¿cómo dice? Su alma se salve. Ese es el propósito de esto. Y usted dice, wow, qué tremendo. El apóstol Pablo corrió a alguien de la iglesia. Pues no dice que lo corrió a la iglesia, ¿verdad? Pero dice que lo entregaron a Satanás. Entonces él se empieza a decir, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, no está bien lo que ustedes están haciendo. Y ellos diciendo que no, son muy sabios, que tenían todos los dones y que nosotros y que la iglesia de los Corintios y nosotros tenemos todo, ¿verdad? Y ahí estaban diciendo ellos, si estaban todos jactanciosos, ya ni siquiera necesitamos al apóstol Pablo, ya ni siquiera necesitamos a Pablo, ¿verdad? Y empieza Pablo y les da una buena también, les da una buena y les dice que no saben que ustedes son el sello de mi apostolado. Entonces empieza a decir, ¿cómo dicen que él empieza a defenderse, ¿verdad? Y no me glorío en mí mismo, sino en el Señor. Bueno, aquí esta parte habla de esto. Había pecado en la iglesia. No había ni siquiera uno que se levantara y dijera, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos permitiendo que este hombre viva así, verdad? No había uno. La iglesia se había acostumbrado al pecado. Estaba el pecado entre ellos y la iglesia indiferente, ¿verdad? Ante el pecado. Entonces ya conoció el apóstol Pablo esa situación y dice, ¿cómo? Pues que no son santos, que no son apartados para Dios. Y así pasa. Ustedes se fijan en el ejemplo de la manzana podrida que pudre todo, ¿verdad? Es por eso que les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Apártense de ese hombre. Y dice, más adelante él les dice que se aparten de ese tipo de hombres, ¿verdad? Y no que se aparten de los fornicarios, de los adúlteros, de todos esos, ¿verdad? De los pecadores. Si no, pues que no vamos a juntar con los pecadores, no vamos a ir con los pecadores ni a predicarles porque nos van a contaminar. Eso no dice, ¿verdad? No dice que no atiendas a un hombre, a un borracho, a alguien, ¿verdad? Que no ha conocido al Señor. Dice, pero uno que se dice ser creyente, ¿verdad? Y que vive tan hipócritamente y tan indiferentemente que le vale, dice, no comas con él, ni aún comas con él, ¿no? ¿Sí? Dice de alguien que deliberadamente está pecando, ¿verdad? No alguien que se ha equivocado, que ha caído, que lo puedas consolar, ¿verdad? Hagamos diferencia. Entonces el apóstol Pablo les dice, un poco de levadura, un poco de pecado, solapen a ese tremendo y en un ratito de tiempo todos van a estar igual, ¿verdad? Entonces así es la levadura, es semejante al pecado, ¿verdad? Un poquito de pecado que debes entrar a tu casa, agárrate, ¿verdad? Un poquito de a veces televisión en la casa y agárrate con tus hijos, ¿verdad? Deja a tus hijos en la tele todo el día y agárrate con tus hijos. No te dé cuidado que más adelante hasta homosexuales salgan, ¿verdad? Porque esa es la influencia de la televisión. Sutilmente hay como que no queriendo el sistema diabólico en el que vivimos, de eso se encarga, ¿verdad? De que sutilmente esté acostumbrando a las personas al pecado. Como les decía, hace años la homosexualidad era algo terrible para la sociedad, era un enemigo. Hoy en día, en la ONU, en la Organización Mundial de las Naciones, se habla de eso, ¿verdad? Se habla de eso, de que no, que los homosexuales ocupan un puesto muy grande. Está bien, ¿verdad? Pero, y la televisión, así sutilmente te empieza a poner. He recibido testimonio, no crean que yo veo novelas, pero he recibido testimonio que dicen que ya casi en todas las novelas, ustedes saben, es de una historia y otra de otra, aparece un homosexual, y aparece normal, ¿sí? Aún en las escuelas, los libros de texto, ya te presentan eso, algo normal, ¿verdad? Algo normal. Entonces, como le digo, un poquito de levadura,
un poquito de pecado, un poquito de tiempo. No, pues hay que dar chance, hay que dar un tiempo, ¿verdad? Deuda toda la masa. Ten cuidado que más adelante, en vez de ser un cristiano, seas un religioso, ¿sí? Seas una persona de apariencia. Y así debemos de escudriñar nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánta levadura hay en nuestra vida? ¿O de qué tipo de levadura está en nuestras vidas, verdad? Una inflación. Entonces el pecado es como la levadura que influye en la vida de los demás. Por eso el apóstol Pablo dice: no se junten con el pecador. Hay una parte en los proverbios que le dice: no te juntes con el hombre de iras, con el hombre de enojos, más bien. Dice: no sea que aprenda sus maneras. No te juntes con ¿verdad? Porque vas a aprender a ser como él, ¿verdad? O él se hace como tú, o tú te haces como él. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, esto era lo que les decía el apóstol Pablo. Dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una de las leyes que les dio el Señor a su pueblo era que tenían que celebrar la Pascua. Ustedes lo han visto, ¿verdad? En los cursos anteriores, de que el Señor instituyó la Pascua. Entonces, en esa Pascua había 7 días que hay una fiesta que se llama los panes sin levadura, ¿sí? Era una fiesta que se hacía. Entonces, cuando viene el Señor y nuestra Pascua, dice la palabra de Dios, fue sacrificada, empieza la fiesta. Después de que la Pascua del Corderito es sacrificada, empieza la fiesta, ¿verdad? Hermanos, estamos en una fiesta, no sé, los cristianos festejan. Claro, ¿verdad? Claro que festejamos. Y somos hasta más divertidos que aquellos aburridos. Decía mi esposa que no, al final se aburren todo y ni siquiera saben qué hacer y se ponen con el teléfono al final a ver cosas, ¿verdad? Y lo único que se hacen es ahí bailar y ni siquiera platican, ni siquiera cantan, nada así, ¿verdad? Bien aburrido. Y estamos en una fiesta. ¿Sí creen que estamos en una fiesta? Ahorita estamos en una fiesta, ¿verdad? Estamos festejando la gloria del Señor, que Él resucitó y que Él está en nuestros medios, ¿verdad? Entonces festejen la fiesta con la nueva masa, con lo nuevo, ¿verdad? No con la vieja masa esa que tienen ahí leudando, quién sabe desde cuándo. Desde que nacimos, ¿verdad? Y tenemos la masa ahí leudándose y ya está toda podrida, ¿verdad? Dice: con la nueva masa. ¿Cuál masa? La que el Señor vino y te dio, ¿verdad? La que el Señor, cuando el Señor vino, te transformó y te redimió y te transformó. Así festeja la fiesta, ¿verdad? Con la levadura, sin levadura. Sin levadura, con panes, dice, de sinceridad y de verdad. Esa es la contraparte de la hipocresía y de la mentira, ¿verdad? Esa es la contraparte. Así que así vive la fiesta. Así ándate en la fiesta que el Señor te da cada día, con panes sin levadura. Cuando es tiempo, entonces la influencia del Evangelio, hermanos, en tu vida, así es la levadura. Ahora vamos a hablar de la levadura que produce, o lo que es la levadura del Evangelio de Jesucristo en tu vida, ¿verdad? Y hablamos de lo malo, ahora vamos a hablar de lo bueno. Entonces, en la parábola de la levadura, el Evangelio o el reino de Dios es representado por la levadura. Leímos: lo que produce o provoca esa levadura en la masa es crecimiento o transformación, y aún su compuesto químico es cambiado. Todo es cambiado. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. ¿Ya? Bueno, eso les dije. Adelante. Okay. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Se convierte de una vida carnal a una vida espiritual. Se convierte de una vida de duda a una vida de fe. Y su vida práctica cambia. Eso es algo de lo que les quiero hablar. La vida práctica del cristiano es importante, ¿no? Porque a veces podríamos decir: no, pues somos cristianos, ¿sí? A ver, como decía nuestro hermano Isaías, ¿dónde están las obras, verdad? No, es que yo voy a la iglesia. Ah, sí, pues, a ver, dime qué has aprendido allá en la iglesia, ¿qué te enseñan? ¿A poco te enseñan a hablar como hablas? ¿A poco te enseñan a vestir como vistes, verdad? ¿Eso te enseña? ¿Sí me entienden? Así es eso, la vida práctica. Entonces,
Así es la levadura. La levadura del Evangelio, cuando llega a tu vida, te transforma y te cambia. Te hace una nueva persona. Te hace vivir diferente. Aún decía su pastor, te hace hasta caminar diferente. Hasta caminan diferentes, ¿sí se han fijado? Antes caminábamos así, con el pecho salido y así para asustar a la gente, ¿verdad? Yo les platicaba que cuando estaba joven, yo quería ser cholo. Entonces, me vestía cholo, pero de esos cholos de los rancho. De los que dan lástima en vez de dar miedo, ¿verdad? Me ponía mis playeras de tirantes y bien aguadas y todo, y dando puras lástimas ahí por la calle. Y así pasa, ¿verdad? Así éramos nosotros. Esa era la levadura antigua, ¿verdad? Pero cuando llega el Señor, te hace genuino, te hace verdadero, te hace lo que eres simplemente, te hace un hijo y una hija de Dios. Esa es la vida del creyente. Entonces tu vida práctica cambia todo, tus hábitos, aprendes a comer, aprendes a vestir, aprendes a leer, aprendes a hablar, aprendes muchas cosas con el Señor, todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué más quiere esta sociedad en sí? ¿Qué más quiere esta sociedad? En vez de impartir sus tratados, sus libros, sus cosas, tanta cosa, tontería, ¿por qué no imparten la palabra del Señor? Para que tengan genuinos ciudadanos, para que tengan buenos ciudadanos, honrados y de todo, ¿verdad? Todo lo bueno. ¿Qué más quiere esta sociedad? Entonces, la vida práctica del creyente. Vamos a leer Santiago, hermanos. Santiago del 1, 22 al 27. Y ya vamos a ir cerrando porque no quiero extenderme tanto. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es todo lo que un cristiano necesita, ¿no? Entonces la vida cristiana, hermanos, no es una relación con la iglesia, no es una relación con la gente, no es una relación filia, una relación de compañerismo, de todo eso, ¿no? Todo eso entra en tu vida, ¿verdad? Cristiana, es parte de eso. Pero si tú convives más con tu familia, aún con tus hermanos, con todo, pues está bien, ¿verdad? Pero una relación cristiana, un cristiano, es una relación de amor con Jesucristo. Entonces, al tener tú una relación con Jesucristo de amor, eso produce obras. En la mañana su pastor envió un mensaje y lo leí, donde hablaba el hermano Branham que decía, ¿verdad? ¿Cómo sentiría un hombre, verdad? O una persona que fueran novios. Entonces uno le dijera al otro: ¿sabes qué? Ya me cansaste, ya me aburriste. Quítate, o vete para allá, ¿verdad? Imagínate cómo sentiría esa persona. O cuando uno dice: hay que ir a la iglesia, ya es domingo, y si no voy, me van a estar hablando. Y si no voy, pues no voy a tener nada que hacer, me voy a ocurrir o algo así. Y decía, cuando tú vas con tu novia, o vas con tu amada, cuando te vas a casar o tienes novio, vas con gusto, ¿verdad? Vas con hasta peinado, cuerpo, todo, con ganas, temprano. Ese es un punto importante. Temprano vas a tu cita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo cristiano no tiene una relación de amor con Jesucristo. Se me hace que ese es el problema, ¿verdad? Que amamos tantas cosas menos al Señor. Amamos tantas cosas
que no nos aman al que nos amó. Amamos nuestra vida, nuestro trabajo, todo. Y está bien que todo eso esté bien, ¿no? Pero una vida cristiana es una relación de amor con Jesucristo. Así es, simplemente. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos una relación con el Señor. Así consiste, ¿verdad? Entonces, y hoy en día, nosotros los creyentes complicamos la vida cristiana. ¿Cuántas veces han escuchado la parte que dicen que ser cristiano es muy difícil? Sí, una vez yo prediqué que no, que es fácil, pero que ser cristiano es muy difícil. Que no, que ir a la iglesia, que ir todos los días, para que hagas tanto tiempo, que la oración, que todo eso, y lo tornamos algo difícil, ¿verdad? La vida práctica cristiana la tornamos difícil. Así complicamos las cosas, ¿verdad? Oímos la palabra de Dios y todo, wow, nos alegramos, cantamos y todo. Es como el hombre que llega y ante el espejo y ve su rostro, ¿verdad? Y qué guapo estoy, no sé qué, y de repente se va y ya ni siquiera se acuerda cómo era, ¿sí? Dice, así es el oidor de la palabra y el no hacedor, ¿sí? Así es el que llega y se pone en el espejo, ¿verdad? Y aquí, wow, qué bonito soy, me está diciendo que soy cristiano, wow, que el cielo es para mí, que la vida eterna y todo, y pues claro, bien emocionado. Dice, pero se va del espejo, se va allá al mundo, se le olvida todo, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana consiste en ir a la iglesia, en asistir, está muy bien, consiste en práctica, es ser hacedor, es ser práctica. Y los mandamientos del Señor, como decía el pastor, o sea, son sencillos. ¿Quién entiende eso? No matarás, no mentirás, no robarás, no hurtarás. Es algo bien sencillo de entender. Y más adelante habla y dice, la religión pura y sin mácula es esta, que visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y ahorita dice uno, no, pero es que hay muchos centros, ahí están los huérfanos, está el DIF, está todo, ¿verdad? Viudas, pues casi no está difícil, ¿verdad? Casi no hay, pero no vayan a visitar a uno que se divorció, ahí dice que es viuda, esa no es una viuda. Pero en ese tiempo Santiago está hablando de las viudas y de los huérfanos por el tiempo en el que estaban aquí. Era un tiempo de persecución, era un tiempo de guerra. Entonces, ¿saben quién era el primero que caía? El hombre. Era el primero que caía. Entonces había mucha viuda y había mucho huérfano. Entonces por eso el apóstol Santiago dice, visiten a los huérfanos y a las viudas. Y dicen, no, pues ¿dónde, verdad? El Señor dice, da al pobre, ¿sí? Pues sí, bendice a las personas que no tienen. Yo es lo que he meditado mucho tiempo en estos tiempos, ¿verdad? El Señor me ha bendecido tanto, en serio, mucho, me ha bendecido, y en mis oraciones yo le pido a Dios que yo pueda hacer una bendición para alguien más, ¿verdad? Porque siempre estamos, véngase, puro para acá, ¿verdad? Puro que entre al bolsillo y a la cartera. Pero el momento de sacar para las necesidades de alguien. Amén. Las ofrendas a Dios no nada más venir a la iglesia a 5 pesos o 10, y la verdad, también entra en ofrendar al pobre, ¿verdad? Y dice la Biblia, si tú das al pobre, el Señor te lo pagará doblemente, ¿verdad? No nada más te va a dar lo que le diste, te va a dar mucho más, te va a dar bendición económica y no económica y de todo, ¿verdad? Pero a veces somos tan egoístas que no nos pensamos en nosotros, puro véngase, ¿verdad? Y llega un señor y ahí en el semáforo y luego, sí, claro que sí, te buscas y una monedita de pesos y se la das. Está bien, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, pero ya se borra uno su conciencia y dice, gracias a Dios, estoy cumpliendo con la palabra donde dice que es verdad. No, ¿verdad? No, es que no. La palabra alimentar es, más adelante dice, si viene alguien ante ti que está desnudo, un hermano, una hermana, está desnudo y tú le dices, sí, Dios te bendiga, ahí platicamos después, ¿verdad? Y la mandas igual, estás pecando. Dice, si estás pecando y eres transgresor de la ley, al transgresor de la ley le da juicio, ¿verdad? Entonces, no dice que le des una parte o algo, dice, sácialo, ¿sí? Necesidad.
Entonces, esa es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Como Cristo. ¿Y quieres saber qué tienes que hacer? Como Cristo. Ve la parte donde dice que llegaron ante el Señor enfermos, paralíticos, y de todo, y Él estaba cansado. Y dice, tuvo compasión de ellos y luego dice que cuando les dicen los discípulos, ¿sabes qué, maestro? Despídelos para que vayan y compren a las aldeas, ¿verdad? Y a los lugares y les dice, ¿tienen de comer ustedes? Aquí tenemos 7 panes, 5 y quién sabe cuántos pescados. Y luego le dicen que el Señor tuvo compasión de ellos y los alimentó. Eso es la vida práctica cristiana. Hacer lo que Cristo hizo. Ves a un enfermo, ofrécele una oración. A lo mejor no puedes ofrender su medicamento o algo, no le puedes ofrender eso, ¿no? Digo, o ofrecer eso, pero ofrécele una oración. Y tiene más peso esa oración que un alimento. Y aún si tienes para darle para un alimento, para un medicamento, dáselo. Aún si tienes para alimentar a alguien, dáselo. Entonces, así es la vida cristiana, práctica. El Señor, hay una parte, bueno, ya vamos a terminar. Tenía más, pero después lo hablamos. Lo que decía nuestro hermano Isaías, que dice la palabra, tú dices que tienes fe, bien, pues yo tengo obras. Dice, a ver, muéstrame tu fe, ¿dónde está la fe? Pues no la veo. A ver, si tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe. Y lo dice, yo te muestro mi fe con mis obras. ¿Qué es lo que da a conocer la fe? Las obras. ¿Sí? Entonces, no, yo soy cristiano. Ah, sí, porque eres cristiano. A ver, muéstrame que eres cristiano. ¿Sí? Muéstrame que tú sirves a Dios, que Dios te bendice y todo. Muéstrame. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que ven las personas en nuestro interior dicen, no, es que lo que importa es lo de adentro, ¿verdad? Lo de adentro. ¿Y cuándo una persona se va a meter a tu corazón y va a ver lo que tienes adentro? Nunca, ¿verdad? No se puede ver lo que tienes en tu corazón, solamente el Señor. Claro que tú vas a conocer tarde que temprano lo que está en tu corazón. Pero dice la Biblia en Mateo 5, del 13 al 16. Bueno, vamos a leerlo y con esto terminamos, hermanos. Mateo 5, del 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué va a hacer que las personas glorifiquen a tu Padre que está en los cielos? ¿Que vengas a la iglesia? No creo, ¿verdad? ¿De que ofrenden? Pues no creo, ¿verdad? A lo mejor hasta te critican, ¿verdad? Por eso. No digo que no ofrenden, ¿verdad? Tenemos que ser todos. ¿Qué es lo que va a hacer que una persona glorifique al Señor? Cuando vean tu sal, cuando vean tu luz, ¿verdad? Entonces, como les digo, a veces complicamos tanto las cosas. Pensamos que el reino de los cielos es algo místico y espiritual. Es algo de que ¿cómo podría explicar esto? Pues sí, una señal, ¿lo vieron? Salió en las noticias una luz que está en el cielo y que va pasando y que no sé qué. Dicen que es un extraterrestre, que es un ángel, no sé qué. No, es que la Biblia dice, y empieza uno a sacarle. Y empieza uno y nada, que era un avión que iba pasando, ¿verdad? Por ahí. Y ya uno lo hace todo místico y todo si vieron la luna cómo estaba el día de ayer y todo eso, es cierto, ¿verdad? La Biblia dice que habrá señales del tiempo del fin y habrá en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Es cierto, es muy cierto, pero a veces hacemos todo complicado, ¿verdad?
No, que la señal, que la luna, entonces, sí, ¿cómo está tu vida? A ver, ¿dónde están tus obras? Entonces, Dios no te va a salvar porque viste un cacho de luna, ¿verdad? Que está ahí a la mitad de rojo. No te va a salvar por eso. No te va a salvar porque dices, yo ya vi la señal con eso. No te va a salvar que aceptes al Señor, que vengas a la iglesia y eso. No te va a salvar eso. Te va a salvar lo que eres. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres escogido de Dios o no eres escogido? ¿Y qué es lo que representa eso o qué es lo que da a conocer eso? Tu vida. Pues es algo que no se puede esconder. ¿Qué es lo que da a conocer eso? Entonces, esta parte es importante. Entonces, no sé, por favor, salgamos y practiquemos la vida cristiana. Antes de hablar, antes de decir, antes de presumir y de todo eso, practiquemos, ¿verdad? Antes de decir, no, yo soy cristiano y que yo canto y que yo predico y yo hago eso, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, vive una vida, ¿verdad? Vivamos una vida, practiquemos la vida cristiana, ¿verdad? La misericordia, la paz, el gozo. Imaginan si tú andas ahí en tu trabajo y te ven todo apachurrado y todo mal, pues qué diferencia hay, ¿verdad? Si tienes un problema o algo y te ven así todo decaído, ¿dónde está el gozo que el Señor te prometió? ¿Sí? ¿Cómo vas a decir la gente, yo anhelo esa vida, yo quiero esa vida realmente, ¿verdad? ¿Cómo la van a ver, verdad? ¿Cómo la van a desear esa vida cuando te ven triste, abrumado, cuando te ven decaído, ¿verdad? ¿Cuándo van a glorificar al Señor? ¿Verdad? ¿Cuándo va a venir las personas de necesidad con la vida que llevamos, ¿verdad? La vida que tenemos? Entonces, como le digo, a veces hace falta simplemente hacerlo. ¿Cómo se logra una vida de fe? ¿Cómo se logra una vida cristiana? Poniéndola en práctica, simplemente. Nada más simplemente poniéndola en práctica. Es nuestra parte en el reino de Dios. No queramos hacer algo más, si podemos, hagámoslo, ¿verdad? No queramos ser el segundo apóstol Pablo, ¿verdad? Para la tierra, porque no lo somos. No queramos ser el segundo William Barrow para estos tiempos, porque no lo somos. Dios nos escogió para eso. No queramos ser el segundo Moisés o el segundo Jesús o algo, porque no. Pero lo que sí podemos hacer es mostrarle a la gente algo diferente. Mostrarle a la gente que realmente existe Dios, que realmente Dios es verdad. ¿Y por qué existe Dios? Porque está en mi corazón, porque hay bendición, hay salud, hay paz, hay gozo, templanza, paciencia, todo eso en tu vida. Entonces eso produce creyentes. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a hablar al Señor en serio. Cántenle al Señor, el Señor lo está escuchando, el Señor lo está viendo, el Señor se alegra, ¿verdad? Es una ofrenda de olor grato al Señor, es una ofrenda para el Señor. Que el Señor mire a nuestro corazón. Presentémonos ante Él sin levadura, presentémonos ante Él como somos, ¿verdad? Como somos. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, que no ha sentido esa experiencia, que no ha pasado por esa experiencia de conversión, no ha sentido esa paz en su vida, no ha sentido eso que produce cuando el Señor entra en su vida, hoy es el día, ¿verdad? Hoy es el día para que dejes tu vida atrás, para que dejes la vieja levadura, para que dejes tus problemas, tus cargas, tus presiones que siempre te están abrumando, a lo mejor tus enfermedades o tus peticiones, para que las dejes al cuidado del Señor. Él tiene cuidado de eso, y yo te invito a que si no conozcas al Señor, vengas al altar y nosotros poder orar por ti en el ministerio para que el Señor reciba tu corazón, ¿no? Vamos a orar. Señor Dios y buen Padre Celestial, nuevamente delante de ti, Dios, agradecidos, Padre, y felices, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque a pesar de las circunstancias y del tiempo difícil, Señor, Padre, podemos encontrar un consuelo, Señor, Padre, y no en un consuelo, Padre, de palmeadas, Señor, en nuestra espalda,
No un consuelo, Señor, de que nos digan lo que queremos escuchar, Señor, sino un consuelo, Señor, de una vida eterna, Señor. Un consuelo de una vida mejor, Señor, para nuestra, Padre, sociedad, para nuestra vida, para nuestra familia, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, como somos, lo que tenemos, Señor. Padre, que tú dirijas nuestras manos, Señor. Que tú dirijas nuestros pensamientos, Señor. Que tus pies, Padre, o que nuestros pies, Señor, sean tus pies, Señor. Camines donde pisamos, Señor. Padre, que hables, Señor, lo que nosotros hablamos o hablemos lo que tú hablas, Señor. Por favor, guíanos, Señor. Ilumina nuestro camino, Señor. Y ayúdanos a ser, Padre, cristianos, Señor. Te lo pedimos humildemente y presentamos delante de ti nuestros corazones, Señor. Recíbenos como ofrenda, nuestros labios, nuestra alabanza. Todo lo que somos es tuyo, Señor. Ayúdanos, pues. Gracias.